oportunidad de presentar la palabra de nuestro Señor, aprender un poco más de las Escrituras, que es el mensaje de nuestro Dios. Dios les bendiga pues, y en esta mañana vemos este título Versus. Saben ustedes, me imagino que la mayoría de ustedes conocen esta palabra. Yo de más joven, la verdad, no sabía, porque se usa esta palabra muchas veces, la mayoría de las veces pienso, por sus iniciales, B chica S, ¿verdad? Y bueno, pues yo no sabía realmente lo que quería decir versus, ¿verdad? Pero ahora lo entiendo, claro, ¿verdad? Esta palabra pues indica frente, ¿verdad? O en contra de. Escucha mucho, ¿verdad? En los deportes, por ejemplo, ¿verdad? En el box o en el fútbol, ¿verdad? Donde se dice estos contrincantes, esto contra esto, versus, ¿verdad? Bueno, pues en esta mañana, claro que no vamos a estar hablando de deportes ni ninguna otra cosa, sino la palabra de Dios. Pero encontramos también en las Escrituras, aunque no encontramos esta palabra, pero sí el significado de ella, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta, pues, vamos a estar comparando lo que son las luchas, ¿verdad? Y me gustaría que empezáramos a ver donde Pablo nos habla de aquella lucha interior, ¿sí? Volteen en sus Biblias, por favor, les invito, en Gálatas en el capítulo 5 y versículo 17, ahí nos comienza a hablar Pablo, bueno, pues en cuanto al tema que estamos viendo en esta ocasión. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta lucha, se dan cuenta de que, hermanos, en verdad es algo que está entre nosotros. Lo espiritual se opone a lo carnal y lo carnal se opone a lo espiritual. ¿Sí? Esto que debemos de hacer, lo que debemos de desear hacer es la voluntad de Dios. Eso es lo espiritual. Y vamos a estar recordando en esta mañana algunas de aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos, que son cosas espirituales, ¿verdad? Y en verdad, hermanos, cada cosa, cada mandamiento que Dios nos manda es una lucha, o puede ser una lucha en nosotros, ¿sí? Porque eso es como funcionan las cosas. El cuerpo, la carne, no puede agradar a Dios, no puede hacer la voluntad de Dios, al contrario. La carne, nuestro cuerpo, quiere hacer las cosas de la carne, lo cual es el pecado, ¿sí? Pero nosotros entendemos lo que es lo espiritual, lo que le agrada a Dios, y eso es aquella lucha dentro de nosotros mismos. Y no lo vemos, pero cada uno de nosotros sabemos que es así, si en verdad nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios. Porque bien, por ejemplo, las personas que no han venido, ¿verdad?, al Señor, pues en realidad no hay una lucha entre ellos, podemos decir. Quizás de alguna manera, ¿sí? Pero esa lucha verdaderamente, como nos dicen las Escrituras, es cuando queremos servir al Señor. Cuando queremos agradar y hacer su voluntad. Entre nosotros, ¿no es cierto que hay una lucha? Haré esto. Dios me pide que haga esto, pero yo quiero hacer aquello. Dios me pide que vaya acá a adorarle, a servirle, pero yo quisiera quedarme mejor en casa. O así, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier mandamiento. El ya no tener amor por las riquezas, pero ahí está aquello que me, ¿verdad?, quiere, que me lleva para allá. Para aquel amor de las riquezas. ¿Sí? El Señor me dice que sea humilde, pero a veces quiero ser altivo. En todo aspecto de la palabra de Dios, ahí está el espíritu contra lo carnal, y lo carnal contra el espíritu. ¿Sí? Bueno, pues, hermanos, para darnos cuenta
cuál es el pensamiento de nuestro Dios. ¿Sí? Podemos estar en un lugar neutral. ¿Sí? Vamos a meditar en esto. ¿Podemos estar en un lugar neutral? Bueno, pues podemos pensar mientras hay aquella lucha, ¿verdad? Un ejército contra el otro y están luchando y peleando. Puede decir uno, no, yo estoy en medio, ¿verdad? Yo no puedo estar en ninguno de los dos. No, o estás en un ejército o estás en el otro porque hay aquella lucha, ¿verdad? Es algo similar en cuanto a la palabra de Dios. El Señor Jesús nos enseña que no hay punto medio en la lucha espiritual. ¿Sí? Aquí tenía este versículo de Apocalipsis, lo tengo en la pantalla si gustan leerlo aquí o en sus Biblias. Apocalipsis 3, 15 y 16 nos dice así: yo conozco tus obras, dice Jesús a una de las iglesias de aquellas 7 en Asia. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá, dice nuestro Señor Jesús, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que nos enseñan varias cosas aquí. Frío o caliente. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos de ser o podemos ser. Dios quiere que seamos calientes, que lo que quiere decir es que tenemos todo aquel amor, fervor, servicio, esfuerzo para Dios. Eso es el ser caliente, lo que se está refiriendo a nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, en estas palabras. Él quiere que seamos fervientes, constantes, firmes. El ser frío quiere decir que no queremos venir o no conocemos al Señor, ¿verdad? Eso es el ser frío, estar alejados de nuestro Dios, ¿sí? Uno que es frío no puede ser tibio. Esto es lo interesante aquí. Uno que es frío no puede ser tibio, ¿verdad? Porque si lo vemos de una manera espiritual en cuanto a la obediencia de Dios, no podemos decir, pues yo hago algunas cosas, ¿verdad? Yo hago algunas cosas de Dios, así que estoy tibio. No, seguimos estando fríos. Hasta que no venimos a la verdadera obediencia de Dios, al oír, al arrepentirnos, al confesar, ¿sí? Al creer y bautizarnos. Entonces, no estamos cumpliendo aún con la palabra de Dios. Al hacer esto, bueno, ahora recibimos aquel perdón, estamos en el camino del Señor, estamos calientes, estamos en ese camino, ¿sí? Pero de otra manera no nos podemos acercar y decir, soy tibio, no, el frío siempre estará frío, pero el que ha venido al Señor sí se puede enfriar, ¿sí? Podemos dejar, aunque hemos venido a esa salvación, podemos dejar de hacer las cosas de Dios. Entonces estar ahí como tibios. En las Escrituras también el Señor nos dice, no podemos tener un pie en el mundo y otro acá con el Señor, ¿verdad? No se puede servir a dos señores, o uno u otro, y más adelante veremos ese versículo, ¿sí? Así que esta es el mensaje a esta iglesia de allá. El Señor no se agrada, pero lo que estamos viendo en esta mañana es que no podemos estar en medio. Tenemos que completamente servir a Dios, entregar nuestra vida en su servicio a nuestro Señor completamente, no ahí a veces, ¿verdad? O a la mitad o parte, sino esforzándonos siempre. El Señor no acepta fríos ni puntos medios. Él requiere una entrega total. Y por eso, hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, para adorar a Dios y fortalecernos en la fe. Porque saben ustedes que cada vez que venimos, nos fortalecemos un poquito más. Porque recordamos la palabra de Dios, porque aprendemos un poco más, porque seguimos constantes.
y nos animamos unos a otros con nuestra presencia. Dios dice que cuando cantamos nos enseñamos unos a otros. Todos nos estamos enseñando, no solamente el hermano que se para acá arriba a predicar. ¿Sí? Cuando cantamos nos enseñamos unos a otros. Bien, pues, segunda de Pedro 2:21, también nos dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Verdad? Así que Dios, ¿verdad? Nuevamente lo que estábamos viendo ahorita a la iglesia, lo que dice la iglesia allá en Apocalipsis, no puedes ser tibio porque te vomitaré de mi boca. Tienes que estar caliente completamente, entregado. Frío, pues no. O frío o caliente. Claro que Dios quiere que todos estén con Él, que nadie esté alejado. Pero el mundo, ¿verdad? Las personas, pues, no tienen el mismo pensamiento que Dios. Aunque ahí está la oportunidad para todos, ¿verdad? Así que esta es la manera que Dios piensa. Mejor fuese, dice, que no hubiésemos conocido la palabra, ¿verdad? Que después de haberlo recibido, volvernos atrás. Y no, por supuesto, ¿verdad? Alguien pudiera pensar, no, pues entonces no estudio nada. Mejor no me esfuerzo por obedecer a Dios. No, claro que no. Estas palabras no nos está tratando Dios de desanimar. Nos está tratando de enseñar qué tanto tenemos que esforzarnos, qué tanto Él quiere que estemos con Él. ¿Sí? Y se preocupa y nos ama y quiere que en verdad estemos ahí firmes. No es para desanimarnos, es para animarnos a seguir adelante. ¿Sí? Solo hay dos lados. Vamos a ver un versículo más antes de pasar a otro punto. Solo hay dos lados. O estamos con Dios o con Satanás. Este es el versículo, ¿verdad?, que yo les decía hace unos momentos. Leamos, busquemos allá en Mateo, en el capítulo 6 y versículo 24. Mateo 6, 24 nos dice así las Escrituras. Nos dice así, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Entonces es el mismo sentido, es la misma enseñanza, o fríos o calientes, ¿verdad? Dos señores, o Satanás o nuestro Dios. No hay más. O servimos a Él o no. No podemos estar con los dos. A veces servimos a Satanás y a veces a Dios. ¿Sí? No se puede de ninguna manera. Tenemos que estar en uno. Y claro que Dios quiere que estemos en Él, en el lado de Él, para servirle nuevamente con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra mente, con toda nuestra mejor intención de todas las cosas. ¿Sí? Aún en el pensamiento Dios quiere que le seamos fieles a Él. ¿Sí? Entonces no podemos servir a Dios, dice, y a las riquezas. Y quizás esto pueda representar todo el pecado. No podemos servir a Dios y el pecado. ¿Por qué? Porque nos dice también que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad? El dinero es la raíz de todos los problemas. Eso nos dice la Biblia, nos dice nuestro Dios. Así que de una manera, ¿verdad?, de un sentido nos dice así: o servimos a Dios o al pecado, cualquiera que ese sea. ¿Sí? ¿En dónde queremos estar? Esa es nuestra lucha, pues, hermanos y amigos. Los invitamos también a que venga a luchar de esta manera, ¿verdad? Venciendo con nuestro Señor Jesús, porque no estamos solos en esta lucha. El Señor aún, ¿verdad?, nos da aquellas herramientas, aquel escudo, aquella protección, aquella armadura del Espíritu, ¿verdad? Le invitamos, pues, que venga
a nuestro Señor, ¿verdad? O jalamos para un lado, así como se veía ese dibujito ahí, ¿verdad? O jalamos para un lado, para el lado del Señor, o para el otro. No hay un lugar intermedio. ¿Qué es, pues, ser cristiano? Vamos a meditar un poquito en esto, ¿sí? ¿Qué es ser cristiano? Pues el ser cristiano es obedecer y servir a Cristo por sobre todas las cosas. Pero pensemos en esto, ¿verdad? El servir a Cristo, porque ustedes no me dejarán mentir, que muchas veces, ¿verdad? Escuchamos a muchos que se hacen llamar cristianos, pero aún ni siquiera quieren estudiar la Biblia, ¿verdad? Nos encontramos con personas así en ocasiones, ¿verdad? Y es muy lamentable, por supuesto, ¿verdad? Y no lo decimos de una manera en burla o de mala manera, absolutamente no, ¿verdad? Pero muchas veces invitamos a personas en diferentes lugares y ¿verdad? Se rehúsan completamente a estudiar, a sentarse con nosotros y abrir la Biblia, cuando aún, ¿verdad?, se hacen llamar cristianos. Pues Cristo mismo, nuestro Señor, nos manda que abramos las Escrituras diariamente, y no solamente solos, sino que estemos listos para estudiar, para contestar, dice, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Sí? Si alguien viene a nosotros como cristianos, hermanos, para abrir la Biblia, debemos de estar preparados para explicarles. ¿Sí? Yo sé y entendemos, ¿verdad? A veces cuando somos jóvenes, aún en la fe, somos cristianos nuevos, bueno, quizás todavía no tenemos aquel entendimiento, ¿verdad? Quizás todavía no tenemos toda aquella capacidad para quizás abrir la Biblia y defender algún punto, ¿verdad? Entonces debemos de seguir preparándonos y estar preparados. Y no hay nada de malo, hermanos, hermanas, que hagamos nuestras notitas, ¿sí? Sabemos cuáles son muchos puntos erróneos en el mundo, ¿verdad? Muchas falsas enseñanzas que seguido llegan a nosotros. Bueno, vamos a hacer nuestras notitas, nuestros apuntes, pongámoslo ahí en nuestra Biblia, ¿sí? Para que cuando llegue el momento de utilizarlo, de corregir a alguien, pues ahí podemos abrir. Mira, okay, aquí tengo mis notitas, vamos a buscar este versículo. Mira lo que dice aquí la Biblia, ¿sí? Entonces eso es un buen trabajo del cristiano, esforzándonos, y ahí poco a poco, practicando estas cosas, estaremos aprendiendo más y más. Y eso es parte de la madurez. Y el trabajo del Señor, y el trabajo del cristiano verdaderamente, del verdadero cristiano, ¿sí? Así que parte de ser cristiano, esto es servir a Cristo verdaderamente en sus mandamientos, por sobre todas las cosas. Y meditemos en eso. ¿Qué quiere decir servir al Señor por sobre todas las cosas? ¿Verdad? Bueno, pues leamos Lucas 14:26. Nos dice así. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? El Señor no nos está diciendo de ninguna manera que debemos odiar. ¿Sí? A veces se hace esa conclusión. De ninguna manera. Al contrario, Dios nos dice que debemos de amar a nuestros padres, ¿no es cierto? Claramente nos dice eso en la Biblia. Y debemos de amar a nuestros hijos, y debemos de amar a nuestra esposa, al esposo, ¿verdad? En cuestión de las hermanas, por supuesto. Amarnos, a nuestra familia. El Señor no está diciendo que los odien, sino que amemos más a Él. ¿Sí? Eso es lo que, el sentido que aquí se le está dando a esta palabra de aborrecer. En otro lugar en las Escrituras lo dice más claramente, ¿verdad? El que ama más a cualquier persona, aún nosotros mismos. Si nos amamos más nosotros mismos que a Dios, ¿qué dice ahí?
no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Esta es la lucha espiritual, o parte de ella. Ahí estamos, seguimos luchando. ¿Quiero amar más a Dios o quiero amar más a mi familiar, verdad? A mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá o a mí mismo. Quiero servir a Dios, quiero amar a Dios, mostrar su amor, pero me amo más a mí. No, mejor voy a hacer esto que me place más a mí. ¿A quién estoy amando? ¿A Dios o a mí? A mí, ¿verdad? Dios me dice que no tenga malos pensamientos, pero ahí ando buscando cosas malas. ¿A quién estoy amando más? Pues no a Dios, ¿verdad? En fin, esa es la enseñanza y esta es la manera que Dios le amemos. La manera que Dios pide que le amemos, perdón. Sí. Y es necesario seguir meditando en esto. ¿Qué es ser cristiano? Acercarnos a Dios con sinceridad. Sí, fíjense ustedes allá en Isaías, en el capítulo 48, aunque es un mensaje, ¿verdad?, para el pueblo de Dios, seguimos aprendiendo. Sabemos que las Escrituras, el Antiguo Testamento, está ahí para nuestro ejemplo. Aquellas cosas que pasaron, aunque ya no tenemos que seguir aquellos mandamientos del Antiguo Testamento, no debemos más bien guiarnos por el Antiguo Testamento, pero hay ejemplos de lo que sucedió que nos enseña mucho, ¿verdad? Isaías 48:1 nos dice así: Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Entonces esto se le dice al pueblo, ¿verdad? Que ellos se llamaban pues simplemente por su descendencia, ¿verdad? Se llamaban israelitas o judíos, ¿verdad? Pero nada más por descendencia, porque su corazón estaba lejos. No en verdad ni justicia, en verdad no hacían la palabra de Dios, solo lo hablaban y decían Dios, ¿verdad? O juraban por Dios. Y en sus obras no lo representaban. ¿Sí? Entonces, todo eso, ¿verdad?, lo tenemos que aplicar a nosotros y a mí mismo primeramente, ¿verdad? A mí mismo. Digo que soy cristiano, pero ¿en verdad obedezco a Dios? ¿En verdad me estoy esforzando por cumplir con nuestro Señor? ¿Verdad? ¿O nada más decimos que somos cristianos? Entonces, esa es una lucha, hermanos, que tenemos que seguir luchando sin darnos por vencidos, porque ahí está el Señor con nosotros. Mientras estamos perseverando y luchando y yendo hacia enfrente, esforzándonos por obedecer a nuestro Señor, ahí debemos de seguir y el Señor nos ayuda, nos cuida y nos protege. ¿Sí? Cambiar o convertir nuestra vida, esto es también ser cristiano. O el cristiano, o para llegar a ser un cristiano, tenemos que hacer estas cosas. Convertir nuestra vida aprendiendo a luchar contra o versus el pecado. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes allá en Hechos en el capítulo 3? Leamos este capítulo que no es, este versículo, perdón, no es muy largo. Nos habla sobre precisamente el cambiar nuestra vida. Aquello que debe haber en nosotros. ¿Sí? En el capítulo 2, Pedro le dice a los judíos que se debían de arrepentir y bautizar para el perdón de pecados y recibirían el don del Espíritu Santo, que es la salvación. Ahí está la esperanza, ¿verdad? En la obediencia, arrepiéntanse y bautícense.
y tendrán esa esperanza de la vida eterna. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Pues miles de personas lo hicieron, como algunos 3,000, dice las Escrituras. ¿Cuántos no lo harían? No nos dice cuántos, ¿verdad? Pero sabemos que había mucha gente en esos días allí en Jerusalén. Y venían de todas las naciones. Pues ahora, más adelante, aquí en el capítulo 3, donde vamos a leer, Pedro sigue hablando. Y ahora nos dice algo muy similar, ¿verdad? Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Entonces nuevamente ahí nos está animando a arrepentirnos y ahora dice convertirnos. ¿Por qué anteriormente dijo arrepentirnos y bautizarnos y ahora arrepentirnos y convertirnos? Bueno, porque podemos decir que es algo similar, ¿verdad? Vamos a obedecer, cambiar nuestra vida en obediencia, pero realmente también nos está diciendo, ahora que se han bautizado, aquellos ahora tienen que seguir esforzándose por cambiar su vida. Más y más y más hacia nuestro Dios, ¿verdad? Luchando aún contra aquello que hay carnal en nosotros. Y verdad, seguido a veces nos comentamos, ¿no? Pues fíjate que en años atrás, pues yo no vivía igual que ahora. Y mis palabras eran muy malas, o mis acciones. Pero hemos estado luchando, ¿no es cierto? Hemos estado luchando a través de los años, a través del tiempo, para cambiar nuestra vida. Y ahora si nos ponemos a meditar, gracias a Dios, nuestra vida no es la misma, ¿verdad? Esa lucha da sus resultados, pero no termina la lucha todavía. Seguimos adelante, seguimos esforzándonos. Si aún tenemos malas palabras en nosotros, que de repente se salgan, pues no debe haber aquello, ¿verdad? A veces nos juntamos con personas que hablan muy mal. Y la palabra misma nos dice que tienen influencia, ¿sí? Las malas conversaciones, ¿sí?, corrompen las buenas costumbres. Simplemente por estar escuchando malas conversaciones o chismes, cosas que no sabemos y las creemos y ahí tienen influencia en nosotros, ¿verdad? Entonces todo eso, ¿verdad?, debemos de irlo quitando de nosotros, que no tenga influencia en nuestra vida cristiana. Si todavía hay algunos malos deseos en nosotros, si todavía hay pecado, cualquiera que ella sea, debemos de estarlo quitando poco a poco, ¿verdad? Si aquel teléfono nos está dando problemas y nos está causando pecar, pues mejor sería deshacernos de él, ¿no es cierto? ¿Qué preferimos, tener nuestro teléfono o ir a la salvación? ¿Verdad? Como el Señor mismo dice, si tu mano te hace caer, córtala. ¿Verdad? No, ahora no es literalmente, por supuesto, ¿verdad? Está hablando de la importancia. Nos está abriendo los ojos de decir, mira, tu mano no importa, es algo físico, ¿verdad? Aunque claro que lo necesitamos para muchas cosas, para todo, ¿verdad?, en la vida. Pero el Señor nos está enseñando, es más importante llegar allá. Porque este cuerpo es solamente por algunos años, ¿verdad? Mientras estamos aquí en el mundo. Algunos 40 y tantos años, ¿verdad? U 80 y tantos, o los que sean. Pero es temporal. Peregrinos, vamos de paso nada más. Vamos aquí por un tiempo solamente. Y Dios nos dice, nuestra vida o su vida es como una neblina. En las mañanas que nos levantamos, a veces hay neblina por ahí, ¿verdad?
pero pronto nada más sale el sol y aquello se va. ¿Sí? O la sombra que va pasando y por un tiempo está y el sol se mete y ya se acabó aquella sombra, ¿verdad? Así es nuestra vida. Nada más pensemos y recordemos nuestra niñez. ¿Hasta cuánto tiempo pueden ir atrás en su memoria? ¿Verdad? Recordarnos cuando éramos pequeñitos. Y a veces parece, wow, parece ayer. Cuando iba a la escuela, cuando aún andaba en pañales, no sé, algunos se acuerdan. Y a mí se acuerda de muchas cosas cuando era chiquita. ¿Verdad? Pero pasa la vida pronto. Y ya nos vamos. ¿Sí? Y vienen otros. Y vienen otros y lo mismo le sucede a todos. Pero a veces no meditamos, ¿no es cierto? Como que como humanos no queremos darnos cuenta que nuestra vida es pasajera. Pensamos como que somos invencibles y nuestra vida nunca va a acabar. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero no es así. Nuestra vida pasa pronto y a veces vivimos de una manera que representa el que pensamos que nuestra vida nunca va a acabar. Sí. Por eso nos esforzamos, nos enseñamos, Dios mismo nos enseña y nos dice, no, Humberto, tu vida no es para siempre, es temporal y pronto viene el final. Eso nos dice Dios. Nos ayuda a pensar de esa manera porque el hombre piensa de otra. Y ahí de repente llega el momento, ¿verdad? Un accidente, enfermedad, cualquier situación. Y para entonces será demasiado tarde. Quizás en un segundo pensemos, ay, hubiera hecho caso. Y pum, se acabó la oportunidad. Ya lo iba a hacer, pero ¿por qué no lo hice antes? ¡Pum! ¿Verdad? Porque así es. Aún el fin del mundo, dice el Señor, que vendrá como una sorpresa, cuando nadie lo espera, como un ladrón en la noche. Y debemos de estar preparados. Si estamos preparados, pues no importa, ¿verdad? Cuando sea que llegue ese momento, bien recibido. Mejor es estar con Cristo, con el Señor, que aquí, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de estar preparados, obedecer hoy. Hoy es el día de salvación, dice nuestro Señor. Hoy es el día de salvación. Y ya venga lo que venga, mientras sea fiel a Dios, pues ya no importa. Pondré mis ojos allá arriba y esperaré al Señor. Pablo mismo dice, esa corona de vida me está esperando, me está reservada, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. ¿Nos damos cuenta, pues, cómo debemos estar preparados y esperando esa salvación? ¿Sí? ¿Qué, pues, debemos cambiar en nuestra vida? Hermanos y amigos, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Debemos de seguir cambiando nuestra vida, y yo ponía aquí algunas de ellas, solamente algunas, ¿sí?, para meditar en aquello, pero tenía yo una larga lista de cosas, ¿verdad?, que podía poner aquí, pero que no, esto me va a llevar todo el día, ¿verdad?, de ver aquellas luchas. ¿En qué cosas luchamos como cristianos? Muchas, ¿sí? Bueno, ponía yo aquí esto, andar en luz, que es andar en el camino del Señor, contra andar en tinieblas, que es el pecado en general, ¿verdad? Está puesto aquí como una manera muy general. Andar en el camino de Dios, que es la luz, o andar en tinieblas, que es el camino de Satanás. Y recuerden, no hay lugar medio. ¿Sí? No hay lugar medio. Algunos podrán decir que son muy religiosos, ¿verdad? Pero si no han obedecido, no están en el camino verdadero de nuestro Señor, pues
no están aún en luz. Y por eso invitamos a todos, ¿verdad?, a seguir creciendo, seguir entendiendo más y mejor la palabra de nuestro Dios. El amar, vamos a ver aquí un versículo que nos habla de esto. El amar o el odiar a nuestros hermanos es una manera de indicar nuestra relación con la luz. Y es solamente una de ellas, porque muchas cosas o todo realmente nos hace saber, se indica en dónde estamos, todo lo que hacemos. Juan, o Primera de Juan más bien, perdón. Primera de Juan, en el capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 y 10, nos dice así. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en dónde? En la oscuridad, en las tinieblas, dice aquí. Y el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces aquí vemos los dos lados, ¿verdad? Esa lucha. Y entre cristianos nos debemos de amar. Eso es lo que está hablando de hermanos cristianos, ¿verdad? Querernos. No debe haber odio. No debe haber engaños, fraudes, estafas entre los cristianos de ninguna manera. Pues realmente el cristiano no debe de hacer eso a nadie en el mundo, ¿verdad? Entonces ahí se ve. Todo sale a la luz. Nada hay escondido ante Dios, ¿verdad? A veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, de las obras de los demás o los pensamientos. No conocemos el corazón, solamente Dios. Él sí conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces sí nos damos cuenta. El que no ama a su hermano, pues está en esa oscuridad. Porque Dios es amor. Y si somos hijos de Dios, si somos cristianos, tenemos que ser amor igual. Y si Dios es misericordioso, sus hijos deben de ser igual, misericordiosos. Y si Dios es justo, igual, tenemos que buscar la justicia. Porque cualquier cosa que Dios es y nosotros no, o buscamos lo contrario, entonces no podemos estar con Él, ¿verdad? En realidad es algo muy simple de entender, ¿verdad? Pero a veces lo más difícil es llevarlo en práctica, llevarlo en obra en nuestra vida. Pues hagámoslo, ¿verdad? Esforcémonos, por supuesto, para seguirlo haciendo correctamente. Nuestro Señor Jesucristo puede librar de las tinieblas. Esta es la esperanza, por supuesto. Vamos a leer allá en Colosenses. Gracias a Dios que pues nos da esa esperanza en nuestro Señor Jesús. Colosenses 1:13. Nos habla de esa esperanza, ¿verdad? O sea, nos dice cuál es el resultado, qué hace Dios por nosotros, pero nos sigue hablando también de esa luz y las tinieblas. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Entonces, cuando no hemos venido y estamos en pecado, estamos en completa oscuridad. Estamos al servicio de Satanás antes de venir a nuestro Señor, ¿no es cierto? Porque las obras que hacemos son de Satanás. Otra vez, robo, mentira, sea lo que sea, todo eso nos hace estar en oscuridad. Los niños cuando nacen, las criaturas pequeñas que aún no entienden, ellos están en luz, porque no han pecado, no pueden pecar, no tienen conciencia.
las Escrituras nos enseñan que Dios ha hecho al hombre recto, justo, firme. Pero el hombre busca la maldad, nos dice. Así que cuando los niños están pequeños están en luz, pero después crecemos y sabemos discernir el bien y el mal. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el mal, vamos a estar en oscuridad. Venimos a estar en oscuridad, pero después nuestro Señor nos da esa oportunidad de venir otra vez a la luz. Pero tenemos que arrepentirnos, como ya vimos aquellos 2 versículos donde habla Pedro, ¿verdad? En Hechos. El arrepentirnos, el bautizarnos, que nos limpia del pecado y cambiar nuestra vida, nos hace estar en luz otra vez. Así que ahí está, nos ha trasladado el Señor de aquella oscuridad a su reino de luz. ¿Sí? Eso es algo hermoso y gracias a Dios por eso. ¿Sí? Y esa promesa es de Dios, que su reino siempre estará aquí en el mundo. O sea, mientras el mundo existe. Su reino siempre existirá. Después de que la tierra sea destruida, como nos dice que será destruida por fuego, entonces aquel reino estará con el Señor. Porque nuestro Señor Jesús vendrá por su iglesia. Y habrá aquellas bodas celestiales, porque la iglesia también es la esposa de nuestro Señor Jesús, la prometida. Así que en aquel día será llevada blanca y pura su iglesia sin pecado para casarse con nuestro Señor Jesús y estar con Él eternamente. Allá seguirá aquel reino. O sea, los cristianos que sean fieles, los que estén firmes hasta el final. Por eso la Escritura nos dice, si el juicio empieza por la casa de Dios, si el juicio empieza por aquellos que han venido a Él a buscarle y obedecerle, ¿en dónde quedan los demás? ¿En dónde quedan los que no han obedecido? ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Que aún no todos aquellos que se esfuerzan por obedecer al Señor serán salvos. Y eso nuevamente no es para desanimarnos, al contrario, es para animarnos más. ¿Sí? Para animarnos más a estar bien ante el Señor. Pero ¿qué de los que no han venido? ¿Habrá esperanza? Pues si no obedecen, no. Pero ahí está la esperanza. Si todavía estamos en vida, si todavía estamos aquí, claro que hay esperanza y oportunidad y el Señor nos está llamando. Hoy es el día de salvación. Así que le invitamos, amigo y amiga, si está entre nosotros y todavía no viene el Señor, le seguimos invitando. Mientras vemos aquí otra lucha, ¿verdad? Que ponía, yo les decía que iba a mostrar solamente algunos, porque larga es la lista, ¿verdad? De las luchas que podemos tener. Debemos de ser justos y estar con Dios, ¿verdad? Eso es lo que debemos de luchar para hacer. Y del otro lado, pues está la injusticia que está luchando contra nosotros para que no seamos justos. Porque es el trabajo de Satanás, hacernos caer, hacernos pecar. Y ahí está, ¿verdad? Aquello. ¿A quién vamos a obedecer? ¿La justicia o la injusticia? Y a Satanás. Pues no, obviamente nos tenemos que esforzar para agradar a nuestro Dios. Nuestras obras indican con quién estamos y a quién servimos. Nuevamente vamos a Primera de Juan, pero ahora el capítulo 3, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10. Primera de Juan 3, 9 y 10 nos dice así. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, aquí sale otra vez el amor por los hermanos, que es sumamente importante. Ya lo hemos visto
varias ocasiones últimamente, porque es muy importante. Es parte del amor, es parte de aquella salvación, ¿verdad? Pero nuevamente, si estamos o practicamos el pecado, no podemos estar con Dios. Meditemos en esto, ¿verdad? Pero si somos nacidos de Dios, entonces no podemos pecar. Lo que quiere decir es que verdaderamente nos vamos a forzar, a esforzar por no caer más ya en aquella vida anterior, ¿verdad? Y si caemos, siempre lo recordamos, Dios nos vuelve a perdonar si nos arrepentimos, ¿verdad? Y volvemos a estar limpios. Si en verdad estamos arrepentidos, pedimos perdón, es como si no hubiera pasado aquello. Pero no lo podemos usar como una excusa de decir, voy a pecar, al cabo Dios me perdona. No, a Dios no lo engañamos, ¿verdad? A Dios no lo engañamos, sino que esforcémonos siempre. Hechos 13:10 nos dice así, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Sí? Palabras duras que habla Dios, ¿verdad? En su palabra. Aquí están los discípulos, ¿verdad? Hablando en contra de aquel que estaba estorbando la palabra de Dios. Se estaba predicando y había uno, ¿verdad?, que estaba en contra. Y por eso se le dijo estas palabras. ¿Con quién estaría aquel hombre que estaría estorbando? Pues con la injusticia. Y la injusticia es de Satanás, ¿verdad? Y aquí estaban los hijos de Dios predicando la verdad. Y el enemigo en contra. ¿Sí? Ahí estaba esa lucha como cristianos. Pues también vemos que de una manera general debemos ser santos y espirituales, mientras no debemos de ser carnales, ¿verdad? En esa lucha. Rápidamente, y así nos acercamos al final, en la predicación de esta mañana, Romanos 8, 5 al 8 nos dice de esta manera, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué aprendemos? Bueno, ¿en qué pensamos? ¿De qué lado estamos? ¿Sí? ¿De qué lado estamos? ¿De ser espirituales? ¿Del pensar en las cosas del Espíritu? ¿O todo el tiempo estamos pensando nada más en las cosas de la carne? Si estamos del lado de la carne, no podemos agradar a Dios, ¿verdad? Entonces ahí está el cambio. Ahí nos debemos de dar cuenta qué es lo que aún tenemos que cambiar para estar del otro lado, agradando a Dios, ¿verdad? Agradando al Espíritu y pensando en las cosas del Espíritu. Pero amigos, aún hay esperanza. Sí, la palabra de Dios, nuevamente lo digo, habla con palabras duras muchas veces, pero es no para desanimarnos nuevamente, sino para abrirnos los ojos, para animarnos nuevamente a hoy venir a esa salvación, cambiar nuestra vida, porque mañana podría ser demasiado tarde. Aún hay la esperanza para la vida eterna, amigos y amigas. Les invito a leer este último versículo en esta ocasión, Efesios 2:13. Efesios 2:13 nos dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sí, hablando de los judíos, pero cuando no estamos con nuestro Señor, estamos lejos también, ¿verdad? Antes de venir a ser cristianos, otra vez estábamos allá en la oscuridad, lejos en la oscuridad, cuando acá está la luz, Dios que es luz, y nosotros muy lejos. Esa luz de Dios no nos alcanzaba a dar. Pero gracias a Dios, alguien vino con esa luz de Dios a alusarnos en ese lugar que estábamos, ¿sí? A predicarnos, animarnos. Y esa luz nos hizo ver el error, la maldad en lo que estábamos, el pecado. Y esa palabra nos hizo cambiar en la obediencia. O a través de la obediencia, seguir perseverando en el cambio y agrado de nuestro Señor. Tenemos pues esa esperanza de la vida eterna si perseveramos hasta el final. Hermanos, no dejemos de luchar, sigamos adelante. Para eso estamos, para animarnos unos a otros, ¿verdad? En lo que podamos. Dios les bendiga, hermanos y amigos, pues también les seguimos invitando a que venga a nuestro Señor. Si usted pues ha creído en nuestro Señor, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, le invitemos que lo confiese y pues tome ese paso para el perdón de pecados, que es el bautizo. Arrepentíos y bautizaos para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así pues tenemos esa esperanza en el Señor. Le invitamos mientras nos ponemos de pie para cantar un himno de invitación a nuestro Señor, que nos dirigirá a